Hola, buenos días. Nosotros presentaremos el tema de lisosomas y nuestro equipo está conformado por Torres Mendoza Mariana Araceli, Mosco Ramírez Jesús Emiliano y Caballero Uribe Ernesto. Revisaremos el siguiente contenido: las características generales de los lisosomas, su descubrimiento, la clasificación funcional de los lisosomas, su capacidad digestiva, la acidificación de lisosomas y endosomas, la biogénesis de los lisosomas y el transporte vesicular de macromoléculas. Lisosomas. Los lisosomas son organelos celulares con forma de vesícula membranosa que contienen enzimas hidrolíticas. Estos se encargan de la digestión intracelular controlada de macromoléculas. Poseen una forma irregular y un pH óptimo ácido de entre 4.8 y 5.2. Están formados por hidrolasas ácidas, de las cuales se han identificado alrededor de 50. Algunos ejemplos de estas son las nucleasas y las fosfatasas. Las nucleasas sirven para romper estructuras de ADN y ARN. Por otro lado, las fosfatasas sirven durante el transporte intracelular, la síntesis proteica y la división celular. Los lisosomas pueden hidrolizar cualquier partícula biológica extracelular por medio de la autofagia o endocitis, de las cuales hablaremos más adelante. Una célula puede contener varios cientos de lisosomas, los cuales varían en tamaño, forma y contenido. Normalmente, la membrana de un lisosoma es impermeable a sus enzimas, debido a que si existiera una fuga, el citoplasma se encuentra protegido. Las hidrolasas ácidas se encargan de degradar otros componentes celulares como lo son los lípidos o ácidos clásicos, ya sea porque estos ya no funcionan o porque en su descomposición pueden adquirir nuevas formas de ser utilizables por la célula. Su membrana no es destruida porque contiene proteínas altamente glicolizadas que la protegen del pH ácido. La glicolización funciona como una etiqueta que permite a un organismo distinguir a proteínas ajenas de las propias. Estructura de un lisosoma. La heterogeneidad de la morfología lisosomal contrasta con la de otros organelos, debido a que sus dimensiones y contenidos son muy variables. Su poliformismo se debe a que actúan como vacuolas digestivas, lo que les proporciona una forma irregular y un tamaño de 2 a 5 micras de diámetro. En su estructura podemos destacar la membrana y las enzimas que se encuentran dentro de ella, además de las proteínas que se encuentran pegadas a la membrana para ser transportadas. Su membrana posee una capa lipídica. Origen de los lisosomas. Los lisosomas se originan a partir de un proceso de intercambio vesicular entre algunos compartimientos de la célula, como lo son el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, los endosomas y los intermediarios entre estos compartimientos y la membrana celular que finalmente dan origen a los lisosomas. La relación entre estos compartimientos radica en que principalmente cada uno de ellos puede crear vesículas y están implicados en la modificación o procesamiento de las proteínas. En cada uno de los compartimientos se van procesando las proteínas para que lleguen a su forma final. De la misma manera se procesan las hidrolasas ácidas pertenecientes a los lisosomas. A estas las transportan los endosomas, que reconocen sus carbohidratos y les señalan la ruta a los lisosomas. Una vez que los lisosomas están formados y tienen sus variedades de hidrolasas ácidas, se encargan de recibir otras proteínas de la célula o de fuera de la célula para degradarlas. Descubrimiento de los lisosomas. Los lisosomas fueron descubiertos por Dedup y colaboradores en 1949 en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Estos fueron descubiertos gracias a un conjunto de circunstancias poco comunes en torno al estudio que se realizaba para conocer la localización intracelular de la glucosa 6-fosfatasa, enzima que se pensaba desempeñaba un papel en el mecanismo de acción de la insulina y el hígado. El concepto de la función digestiva de los lisosomas fue desarrollado por Strauss en 1954, quien encontró que la capacidad de los lisosomas para degradar compuestos endocitados por la célula. Mediante métodos citoquímicos, Strauss pudo observar que las partículas y proteínas endocitadas se acumulaban primero en vesículas que denominó fago.
lisosomas, los cuales posteriormente se fusionan con vesículas lisosomales para formar vesículas digestivas denominadas fagolisosomas. A continuación les presentaré la clasificación funcional de los lisosomas. En primer lugar comenzamos con los lisosomas primarios, que tienen un tamaño o un diámetro de entre 0.02 hasta los 0.4 micrómetros de diámetro. Solo contienen enzimas hidrolíticas que permiten la activación de enzimas hidrolasas ácidas. Son de un contenido compacto, denso y homogéneo y están rodeados por una membrana de fosfolípidos, además de ser emanados por el aparato de Golgi a través de su cara trans. A continuación tenemos las vesículas autofágicas, que se forman de membranas del retículo endoplasmático con fosfatasa ácida y envuelven partículas que van a ser degradadas. Digieren a los lisosomas más viejos y los degradan. Estos se les denominan autofagolisosomas. En esta imagen podemos ver cómo el lisosoma primero sale de una cisterna dadora, rodeado de proteínas que lo cubren para poder aceptado por una cisterna receptora para realizar una fusión, donde próximamente encontraremos a los fagolisosomas. Son un tipo de fusión entre un lisosoma y una célula fagocítica como un monocito o un macrófago, que realizan la fagocitosis y tienen la intención de degradar a los agentes patógenos o indeseados dentro de estas mismas células que hayan sido fagocitados para poder ser digeridos y proteger al cuerpo. Tienen una función inmunitaria. Los endosomas, por otra parte, son una fusión de lisosomas con vesículas de forma tubular, ya sean endosomas, receptosomas o prelisosomas, y tienen un pH de 6 a 6.2, además de que tienen proteínas que hayan pasado por un proceso de endocitosis para después ser disociadas en proteínas solubles. Estos poseen receptores libres que son reciclados. En este caso, los endosomas son un organulo de las células animales que también están delimitados por una sola membrana. Su intención es transportar el material que acaba de ser incorporado por la endocitosis de una célula, donde posteriormente las enzimas hidrolíticas van a hacer que se produzcan más lisosomas. Secundarios, cabe destacar. En la siguiente diapositiva tenemos a los cuerpos multivesiculares, que poseen un pH de entre 5.5 a 6. Estos contienen hidrolasas ácidas y son considerados como parte de los lisosomas secundarios, además de que contienen una gran proporción de materiales de digestión en su interior, y estos tienen la intención de transportar ARN o ADN por medio de procesos enzimáticos desde dentro de la célula hasta otro tipo de células o entre organelos que estén dentro de las mismas células, ¿no? Por endocitosis y exocitosis. Por último tenemos a los cuerpos residuales, que son un tipo de lisosomas que están encargados de realizar la exocitosis. Esto se debe a que cuando los lisosomas no pueden digerir cierto tipo de contenidos que hayan ingresado en ellos, realizan la exocitosis, esto es decir, llevan contenido que no pudieron digerir hacia afuera de la célula para evitar problemas dentro de ella. Así que otro tipo de procesos ocurren para degradar este tipo de compuestos que hayan sido exocitados por ellas mismas. En esta última diapositiva se puede observar el diagrama en el que se representa por completo cada uno de los procesos que acabamos de mencionar realizado por los lisosomas. Primero tenemos al autofagosoma, después tenemos a la exocitosis, también tenemos a la heterofagia y también la emanación de lisosomas a través de la cara trans del aparato de Golgi. Así como encontramos la diferencia entre los lisosomas primarios y los lisosomas secundarios.
cuando pasan de la cara trans del aparato de Golgi para después fusionarse con otro tipo de vacuolas u organelos para convertirse en lisosomas secundarios. Ahora hablaremos de la digestión celular. Una de las características principales de este proceso es el digerir materiales tanto extracelulares como de la propia célula. Un ejemplo de estos son las mitocondrias y pequeñas porciones del citoplasma. Nuevamente se menciona a la hidrolasa, ya que esta es necesaria para la digestión de ciertos materiales. Durante la digestión se da un mecanismo llamado autofagia, que prácticamente es el proceso de descomposición de las proteínas. Primeramente se tiene una vesícula autofagosoma que envuelve una parte del citoplasma y luego se fusiona, formando el autofagolisosoma o autolisosoma. Las moléculas pequeñas que quedaron de este proceso son devueltas nuevamente al citoplasma para volver a ser ocupadas. Bueno, nuevamente regresamos a las hidrolasas, ya que estas se encargan de romper los enlaces entre las moléculas y pues se encarga de degradar proteínas, lípidos, sacáridos y nucleótidos. Existen diferentes tipos de hidrolasas, como las glucosidasas, que se componen azúcares, las proteasas, las proteínas, las lipasas, lípidos, y pues las nucleasas degradan a los ácidos nucleicos. Cuando una hidrolasa no es capaz de digerir alguno de estos componentes, pues se va acumulando dentro de la célula y puede resultar perjudicial para la salud. Bueno, en esta tabla podemos ver de manera más completa los diferentes tipos de hidrolasas que toman lugar en la degradación de diferentes componentes. Tenemos al grupo de las glucosidasas, de las proteasas, el grupo de las lipasas, de las fosfatasas y de las nucleotidasas. Bueno, en la biogénesis de lisosomas, pues prácticamente lo que se hace es envolver a la hidrolasa en una membrana, pues separándola del resto de los componentes del citoplasma. Esta membrana, su función es separar a la hidrolasa del resto de los componentes y pues su transporte de degradación a citosol. Una vez que los componentes del lisosoma son sintetizados en el retículo endoplasmático y transportados al aparato de Golgi, son segregados e incorporados a lisosomas que se encuentran en formación. En cuestión del transporte vesicular de macromoléculas, una de sus funciones principales es discriminar y permitir el paso controlado de las moléculas. También permite la comunicación entre las células, puede transmitir y recibir señales. Y para realizar estos procesos pues existen diferentes mecanismos para la entrada de compuestos a la célula. Como mecanismos para la entrada de compuestos de la célula tenemos primeramente a la endocitosis, que pues se caracteriza por envolver con una membrana el factor externo para posteriormente absorberlo. Prácticamente se excluye todo el fluido que rodee al componente externo. El proceso de pinocitosis se caracteriza principalmente por la absorción de macromoléculas que se encuentran diluidas y están en forma líquida. Son absorbidas por vesículas y pues se ingieren en pequeñas cantidades. Y finalmente se tiene el proceso de la fagocitosis, que se caracteriza por la absorción de partículas grandes, que suelen ser restos de la misma célula o de microorganismos. Y estas pasan por el proceso de digestión para posteriormente ser reutilizadas nuevamente.